honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué es lo que le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, hijos. Vamos ubicándonos. ¿Cómo se cumplen las palabras que escuchamos en la primera lectura del libro del Éxodo? Se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Por eso Dios permitió que el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, después de haber atravesado el Mar Rojo, llegara a este lugar y entonces tuviera sed y entonces pidiera a Dios que le diera agua. Pero no piden, exigen y no saben agradecer. Pues Moisés le pide a Dios y Dios se lo concede. Así es de que Moisés recibe la orden de Dios para que pueda presentarse con otros de los ancianos y lleguen a ese lugar en el Horeb y allí puedan golpear una roca. Hay una roca ahí, hay que golpearla para que brote agua y así lo va a hacer Moisés. Moisés va a golpear la roca, solamente que cometió un error. Sucede que se hizo acompañar de algunos ancianos, líderes del pueblo judío, del pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo hebreo, como lo queríamos llamar, y entonces al estar con él estuvieron a duro y duro y duro. A ver dónde está Dios, a ver si Dios está con nosotros, ¿por qué pues tenemos sed? ¿Acaso nos ha sacado de Egipto para que vengamos a morir de sed nosotros, nuestros hijos y el ganado? Y el problema y problema, y así estaban de tercos. Entonces Moisés se sintió presionado por ellos y golpeó la roca, pero no la golpeó una vez, la golpeó 2 veces. Y a la segunda vez que la golpeó, brotó el agua de esa roca. Ese lugar se le llamó Masá y Meribá. ¿Por qué Masá? Porque el pueblo se rebeló contra Dios. Se rebelaron, no estaban a gusto, contentos, no se les da gusto. Y también le pusieron ahí Masá y Meribá. ¿Por qué? Porque dudaron del poder de Dios. Dudaron del poder de Dios. Ese fue su problema del pueblo de Israel. Y Moisés le siguió el juego. Se sintió pues, hemos dicho que Moisés, pues como era tartamudo, imagínense, todos hablaban y demás al pobre cómo lo trataban. Y pues se dejó pues presionar demasiado, hizo eso. Por ese motivo dicen algunos teólogos que por eso Moisés no entró a la tierra prometida, por haber cometido ese error. 40 años caminó por el desierto con el pueblo de Israel y no entró a la tierra prometida. A lo lejos, lo subieron a un monte ya anciano, ya enfermo y demás. A un monte le dijeron: mira Moisés, ¿alcanzas a ver todo este valle? Sí, el valle del Jordán y todo que es la tierra prometida, pero no vas a entrar. Y no entró. Murió antes, y quien entró y conquistó la tierra fue Josué. Por eso murió antes Moisés. ¿Cómo no debía entrar si tanto que caminó, sufrió? No entró. Fue voluntad de Dios. Y hablando de esa voluntad de Dios, de esa roca que brotó agua y que los pusieron para poder ver el poder de Dios y que ellos dudaron, fíjense bien, esa duda continúa hasta ahora. Muchos dudan del poder de Dios, de ese mismo Dios que da agua viva. Como dijo alguien por ahí, el Padre todo quiere resolver con la Eucaristía. Claro, porque la Eucaristía es el alimento para la propia alma y la que da vida. Vamos al Evangelio para poder entender cómo se cumplen las palabras que hemos escuchado en el libro del Éxodo. ¿En quién se cumple? ¿Dónde surge esa roca de agua? Es Cristo Jesús. Vamos al Evangelio. El Evangelio aparece que Cristo va a Galilea, pero pasa por donde viven los samaritanos, por el pueblo de Samaria. Pero ¿qué va a hacer por ahí? Es que no se pueden hablar judíos y samaritanos. Por eso va a pasar. Puede irse por otro lado. Pudo haber agarrado otro camino, pegado al Jordán, y poder llegar a Galilea. Va a pasar por donde están los samaritanos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad
de Dios. Hay que romper todo tipo de muros que se tienen. Los judíos trataban muy mal a los samaritanos. Los trataban de impuros, pecadores y de perros. Así les hablaban. Es un perro. Por eso entre judíos y samaritanos no se podían ver. ¿Y cómo surgió el problema? El problema surgió por dos cosas. Bueno, por varios detalles, pero vamos viendo dos cosas. Uno, porque se casaron, una mezcla entre judíos que se casaron con mujeres paganas. Y esos judíos se dejaron influenciar por las costumbres y tradiciones religiosas de los paganos. Y se olvidaron de Dios. O judías que se casaron con paganos, influenciaron en ellas y las hicieron tener ídolos y se olvidaron de Dios. Ante esa actitud, los rechazaron. Salte, no pertenece al pueblo de Israel. Prohibido la ley que pudieras casarte con alguien que no era judío, vete. Y los corrieron. Se fueron formando pues en ese lugar de Samaria. Estando en Samaria, allí en ese lugar, ahí construyeron un templo, el templo en el monte Garizim. Y dijeron, aquí vamos a Jerusalén, también aquí está Dios y aquí damos culto a Dios. Decían los samaritanos, allá no, aquí es donde es el único templo, aquí es donde Dios quiere. Y los judíos decían, no, en el pueblo de Israel, en Jerusalén, no, el templo ese es el santuario de Jerusalén porque así está escrito por Dios, no ese templo. Y entonces hubo esa división. Y se separaron, siendo que era un solo reino, una monarquía, reino del norte y reino del sur. Y así por muchos siglos. Entonces pasó el tiempo, y pasando los años, los siglos y los siglos, apareció un Dios con ellos, otro ídolo, otro ídolo, otro ídolo, otro ídolo, hasta llegar a estos. ¿Sí? Entonces los judíos no podían comunicarse no podían entablar diálogo con los samaritanos. Ese era el problema. Una vez que nos hemos ubicado en eso, vamos entonces a la parte que corresponde. Escuchen, sucede que Cristo Jesús decide pasar y llegar al pueblo de Samaria. Y llegó tan cansado que se sentó en el brocal del pozo de Jacob. Estando ahí, llegó una mujer para llenar su cántaro de agua. Y entonces Cristo le dijo, dame de beber. Y vamos a entender de qué agua se refiere Cristo. Fíjense la respuesta de la mujer. ¿Cómo? Tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé beber. No, ¿entiendes? ¿No sabes que no podemos comunicarnos tú y yo? Es que tú me estás pidiendo a mí que soy samaritana. Mujer, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él. Y habla de un don, el don de Dios. Sí, ¿cuál don? El don de la fe, la gracia, el regalo de la fe. Por eso Cristo dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Mira, todo el que bebe de esa agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy, nunca jamás volverá a tener sed. Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir hasta aquí para sacar agua y poder beber. Cuando le habla de ese beber, vamos por partes. ¿Por qué Cristo le pide de beber a ella? Escuchen, no es tanto que Cristo quiera tomar ese líquido. ¿Saben de cuál agua le invita? El agua de la fe de aquella mujer. Quiere que la mujer acepte la necesidad, que Cristo le está pidiendo agua de ella. ¿Y cuál agua? De ese creer. Cree, mujer, deja sus ídolos, vuelve a Dios, cree en el único Dios verdadero. Necesito de esa agua, de tu fe, que creas, cree en lo que te estoy diciendo, te estoy hablando con la verdad. Por eso cuando empiezan a hablar de eso, le dice Cristo, llama a tu marido. No tengo marido. Has contestado bien, has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Cuál marido? Es que en aquellos tiempos hablar de un marido es mi esposo, me he desposado con mi Dios, me he desposado con mi Señor, Él es mi Señor, es mi esposo. Por eso Cristo Jesús, como la mentalidad era así, el poder desposarse, el confiar en eso,
Dios. Estaban equivocados. Eran ídolos, no existen. Son inventos de los hombres. No hay más que un solo Dios. Por eso Cristo quiere, dame de beber. Necesito que me des esa agua, del agua de tu fe. Créeme, cree en lo que te estoy diciendo. Es lo que yo les explicaba, que ellos casándose, los judíos, hombres y mujeres, con paganos. Entonces, si una mujer judía se casaba con un hombre pagano, se dejaba influenciar en sus costumbres, de sus ídolos. Por eso en ese tiempo, en los siglos que pasaron, fue un ídolo, otro ídolo, otro ídolo, otro ídolo, otro, hasta que tuvieron 5. A eso se refiere los 5 maridos, no 5 hombres. ¿Quedó claro? Es eso lo que Cristo dice. Has tenido 5 maridos, 5 ídolos, 5 dioses, y el que tienes ahorita no es tu marido, no es Dios. Estás equivocada. Señor, es que nuestros padres, es que ustedes dijeron que solamente podíamos darle culto a Dios allá en Jerusalén, y nuestros padres nos enseñaron que aquí en el monte Garizim debemos darle culto a Dios. Créeme, mujer, que llega la hora. Es más, ya está aquí, en que no solamente se le dará culto a Dios en este monte y en Jerusalén, sino en todos los rincones de la tierra. Donde quiera se le va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque así quiere Dios, porque Dios es un espíritu. Entonces hay que adorarlo con el alma y adorarlo con el corazón, pero de verdad, no de apariencia. De verdad hay que saber adorar a Dios. Por eso aquella mujer estaba sorprendida. Yo sé que va a venir el Mesías y que me va a revelarnos todo, la verdad. Créeme, mujer, yo soy el que habla contigo. Él es el Mesías, el mismo Cristo Jesús. Por eso en ese momento llegaron los discípulos y se sorprendieron que estuviera platicando con una mujer, pero nadie preguntó nada. No, fíjense lo que sigue para que podamos comprender y entender todo lo que se está desatando en el ambiente de la fe, en el confiar y en creer en el único Dios, Cristo Jesús. Por eso los discípulos, maestro, come. La mujer se había ido al pueblo, dejó su cántaro y se fue para decirles: he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y todos se van corriendo para conocer la verdad, van corriendo para poder comprobar lo que aquella mujer les ha dicho por su fe, por la experiencia, y ha creído en aquel hombre llamado Jesús, que es Dios. Ha creído en aquel hombre. Es un profeta, es más que profeta, él es más que Jacob, más que Jacob. Cristo es Dios. Por eso la mujer, al decirles a aquellos hombres, ahí va el corredero de gente para llegar a Cristo, y sabiendo Cristo que ahí viene el corredero, fíjense lo que les dice: maestro, come. Ustedes no conocen el alimento que yo tengo. ¿Acaso alguien le trajo de comer? Dijo Cristo: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo los salve, que se dejen salvar por mí. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Levanten la cabeza y contemplen los campos que están ya dorados. Ya es el momento de la cosecha. Es el tiempo de cegar. ¿Cegar para qué? Dice, para la vida eterna. Cegar para la vida eterna. ¿A qué se refiere? Escuchen esto. Es la cosecha, es el trabajo de Cristo Jesús. Es poder hablarles de ese único Dios verdadero. Es darles el don de la fe. El don de la fe. Y les da ese don de la fe para poder creer, y es donde va el corredero de gente. Por eso dice Cristo: unos son los que siembran y otros cosechan. Ustedes, yo los envié y han cosechado lo que otros plantaron. Entonces, Cristo habla de esa fe. La cosecha es para la vida eterna. La fe, confiar y creer en el mismo Cristo Jesús. Por eso llegó toda la gente para poder estar con Cristo, y quedaron sorprendidos por lo que habían creído de la mujer, pero al escuchar a Cristo, dice que le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Entonces le dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos dijiste, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ahora creemos por lo que le hemos oído, y ahora entendemos que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
creen en Cristo como el Salvador del mundo. Entonces ya no creemos por lo que nos dijiste, ahora es nuestra experiencia, ahora conocemos a Él y es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, es Cristo Jesús. Entonces los ídolos quedan atrás, ahora se conoce al verdadero Dios. Entonces Él es la roca de agua viva, Cristo Jesús, una fuente de agua inagotable. ¿Y dónde está esa agua? En la Eucaristía. Por eso el primer domingo hablamos de las tentaciones de Cristo. ¿Y cómo fortalecernos para vencer las tentaciones? Con la Eucaristía. Hace 8 días escuchábamos el rato de la transfiguración y cómo transformarme para cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir. Quiero ser otro. Eucaristía. El único que te va a transformar tu vida es Cristo. Y hoy, tercer domingo, la fuente de agua viva. Me siento vacío. Sí, he probado. Hay muchos ídolos en el mundo. Ídolos de los placeres, los vicios, el dinero, el sexo y de tantas cosas. He probado de todo y no me he llenado. ¿No me siento satisfecho? Pues no. Es que me siento mal por dentro. Claro, tu alma está secándose. No hay vida. Necesitas la fuente del agua vida. ¿Y quién es? Jesús, presente en la Sagrada Eucaristía. Así se cumplen las palabras que escuchamos en el libro del Éxodo, que Dios permitió para que el hombre pudiera creer en esa fuente de agua viva. Su Hijo, Cristo Jesús. Ahora entienden la cosecha que hablaba Cristo Jesús para la vida eterna. Es todos aquellos que se dejaron venir para poder creer en Él y rechazar los ídolos y poder tener al único Dios verdadero, a ese Cristo hecho hombre. Dios hecho hombre. ¿Entendimos? Esto es lo que nos presenta hoy el Evangelio. Tercera semana de preparación para la fiesta de la Pascua. Me siento solo, vacío, deprimido, triste, no le encuentro sentido a la vida. ¿Qué hago? Estás solo, pero ya probé de todo y no. Por eso, porque las cosas de este mundo no llenan el alma, dan solamente un cierto placer y satisfacción al cuerpo, mas no al alma. Y tú necesitas del agua viva, del mismo Dios, porque sin Dios el hombre no tiene vida. Es lo que debemos de convencernos, es lo que Dios nos invite hoy. Y nos dirá como a la samaritana, dame de beber. Señor, yo soy el que tengo sed. Sí, por eso quiero que creas en mí, porque la sed que yo tengo es de tu fe. Quiero que creas en mí, quiero que confíes en mí. Déjame llenarte, déjame saciar tu interior para que dejes de andar probando en el mundo lo que no te llena. El deseo de la carne, los vicios, el dinero, el placer, el sexo, la droga, no te iba a llenar para nada. Déjame llenarte. Yo soy el único que te va a llenar. Por eso sigue habiendo para muchos ídolos. Hay quienes tienen sus propios ídolos. Yo con mi dinero tengo, ¿para qué quiero otra cosa? Y piensan que el dinero les va a responder todo. Equivocación. Piensan que con los placeres que son felices. Equivocación. Piensan que con sus vicios. Equivocación. Siguen siendo vacíos. Siguen siendo personas en la desgracia que no son felices. Les falta la vida. Es Cristo. Acerquémonos al manantial de vida, al manantial inagotable. Cristo Jesús nos vuelve a decir, tengo sed, dame de beber. Así como en la cruz gritó y dijo, tengo sed, y le dieron una esponja empapada con vinagre y no la quiso, lo que él tenía es eso. Cuánto deseo que se cumpla el poder rescatar a la humanidad. Esa es la sed, el amor de los hombres. Tengo hambre del amor de los hombres. Tengo sed del amor de los hombres. Quiero que ya llegue ese momento de entregar mi vida para poderlos rescatar a todos y que todos puedan glorificar a Dios y todos puedan creer en Dios. Es eso, es la fe, es la sed que tiene Dios. Tenemos sed, alimentémonos de Él, pero primero tenemos que confiar en Él y abandonarnos en Él para poder alimentarnos de Él, la Eucaristía, y tener vida. Es lo que Dios nos pide. No hay nada que nos pueda satisfacer, solamente Cristo presente en la Sagrada Eucaristía, la roca firme, el manantial de agua viva.